Jesús, gracias Jesús. Aleluya. Vamos al mensaje de la palabra. Gloria al Señor. Y hemos estado predicando todo este periodo. Amén. Preparando a la iglesia para el domingo 23. ¿Qué vamos a celebrar el domingo 23? La fiesta de Pentecostés, el día de Pentecostés. Bendito sea Dios. Así que hoy vamos a continuar predicando a la iglesia, exponiendo la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el paracleto de Dios. Es el otro paracleto. El primer paracleto es Cristo. Y Él dijo, os enviaré otro paracleto, otro consolador. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que estará con ustedes. Un paracleto es alguien que está a nuestro lado. Está a nuestro lado ¿para qué? Para apoyarnos. Está a nuestro lado ¿para qué? Para enseñarnos, para guiarnos, para sostenernos. Bendito sea Dios. Para guiarnos a toda la verdad. La iglesia no está sola. La iglesia no fue abandonada cuando Cristo ascendió a los cielos. La iglesia está acompañada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando dan gracias a Dios por ello. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene la luz del Espíritu Santo de Dios. Ponte sobre tus pies en el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a estar, bendito sea Dios, escuchando algunos versos que nos hablan de la llenura del Espíritu. Pero en el nombre de Jesús también vamos a alabar al Señor con un corito del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 5 verso 18. Hay una instrucción para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Dígale a su hermano que está a su lado, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu. Cuando la gente se embriaga con vino, hay contiendas, hay problemas. Pero cuando nos embriagamos del Espíritu, hay llenura, hay gozo, hay dominio, hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Hechos 6:3. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hermanos de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Estaban buscando diáconos que se encargaran de repartir el sustento para las viudas. Los discípulos dicen, nosotros no podemos, pero hay discípulos llenos del Espíritu. Amén. Para servir a Dios hay que tener llenura del Espíritu. Para adorar a Dios hay que tener llenura del Espíritu. Aleluya. Para tocar cualquier instrumento hay que tener, a ver jóvenes, a ver aquí, hay que tener llenura del Espíritu. Levante su mano y diga amén. Amén. Levante su mano, levante su mano. En el nombre de Jesús, la iglesia levanta su mano. El Señor quiere que tengamos ese entendimiento desde aquí, aleluya, hacia abajo. Bendito sea Dios. Aleluya. Para limpiar la casa del Señor también hay que ser lleno del Espíritu Santo. Para repartir alimentos hay que ser lleno del Espíritu Santo. Para el oficio que pareciera ser más insignificante hay que tener la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que en el cuerpo el miembro que pareciera de menos importancia son los más importantes. Alaba a Dios y glorifica al Señor en el nombre de Jesús. La palabra de Dios también lo dice en el libro de Miqueas 3:8. Yo en cambio estoy lleno de poder y del Espíritu del Señor y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Éxodo 31:3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento y en toda clase de arte. Era cuando Dios quería edificar el tabernáculo a través de las instrucciones que le dio a Moisés. El Señor también dotó del Espíritu Santo a los que habían de edificar. ¿Cuántos dicen? Dios también tiene aquí artesanos, albañiles, maestros de obra que los va a ungir para edificar la casa del Señor. Levante sus manos y dele gloria al Señor. Pase adelante, aleluya, con espíritu, con poder, aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gracias Señor.
Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Dale omnipotente de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido seas, Espíritu lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Una vez más, abre su voz. Espíritu Santo, Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, bienvenido, coronas a tu pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy venimos coronas a tu pies. Espíritu Santo, venido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy venimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy venimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy venimos coronas a tus pies. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale gloria a Dios. Gracias, Señor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, vamos a leer desde el verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y del otro, y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Padre, Señor, que la palabra expuesta traiga
en los corazones, Señor, ese aliento, ese soplo, ese ruho tuyo, ese vigor espiritual, esa llenura espiritual para que nosotros, Señor, podamos vencer y mantenernos en tus propósitos hasta que tú vengas, en el nombre de Jesús, o hasta que tú nos permitas estar en esta tierra. Gracias, Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Alabado sea el nombre de Cristo. Siempre es necesario mantener esa llenura del Espíritu. El Señor nos bautiza con el Santo Espíritu, pero hay que mantenerse siempre siendo lleno del Espíritu, porque hay guerra. Amalek, aquí como lo hemos leído, representa la carnalidad. Hay guerra con la carne, bendito sea Dios. Pero es bueno que nosotros podamos contemplar brevemente cuál es el contexto de esto que aconteció. ¿Cuándo fue que Amalek fue a atacar en Refidim al pueblo de Israel? Recuerda, el pueblo estaba en el desierto. ¿El pueblo dónde estaba? El pueblo estaba en el desierto. Ya el Señor los había liberado de la cautividad egipcia. Y el Señor les manifestó su gran poder y abrió el mar y ellos pasaron en seco, aleluya, rumbo a la tierra prometida. La iglesia tiene un rumbo, pero mientras que la iglesia aquí esté en la tierra, el Señor necesita hallar fe en la iglesia, llenura en la iglesia, y que la iglesia testifique de Él para ganar a muchos más para Cristo. Iban rumbo hacia la tierra prometida, pero hubo una situación que los llevó a ellos, mire, terriblemente. El pueblo se olvidó del poder de Dios. Amados hermanos, hay tendencia en el humano siempre de olvidar el poder de Dios, la manifestación de misericordia, de perdón, de provisión de Dios. Como que tenemos esa tendencia. Y el pueblo de Israel cometió ese error. Cometió el error de olvidarse del poder de Dios tan grande. Ver el mar abrirse solamente con el soplo de Dios. Bendito sea el Señor. El mar se dividió en dos y ellos pasaron en seco. Pero luego, cuando estaban en el desierto, ¿qué fue lo que aconteció? Hubo escasez de agua, así que tenían sed. Y se levantaron contra Moisés. Y Moisés fue delante de Dios. Y Moisés le dice al Señor: este pueblo, ¿a poco me van a apedrear porque tienen sed? Y mire cuáles fueron las situaciones y el estado en que llegó ese pueblo desesperado. Llegaron a dudar, escuche esto, llegaron a dudar de que Dios estaba en medio de ellos. ¿Estará Dios en medio de nosotros después que abrió el mar? Después que le estaba sustentando, bendito sea Dios, con maná. Y había agua, pero hubo ese momento. Yo creo, amados hermanos, que nuestro Dios es un Dios celoso y que tiene cuidado de nosotros. Nuestro Dios no duerme, ni un segundo duerme. Dios tiene cuidado de ti. Dios sabe cuando algo en tu casa, alguna provisión espiritual o física se va a escasear. Pero muchas veces Dios permite que se escasee para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. Dios prueba la fe de la iglesia. Dios prueba la fe de la cabeza de hogar. Dios prueba la fe de las mujeres. Dios prueba la fe de los hijos. Yo recuerdo, venía de María Chiquita, de predicar, creo que era un jueves. Y Gidelsa me dice: mamá, yo quiero el Kentucky. Yo digo: yo no tengo plata para Kentucky. Ay, pero cuando yo llegue a la casa, yo quiero Kentucky. Pues no tengo plata, yo no voy para calle 7 y no tengo dinero para Kentucky. Pero le dije: pero pídele a Dios, Él sí tiene. Ella me dice: yo le voy a pedir al Señor, y cuando lleguemos a casa tú vas a ver lo que va a pasar. Miren, alguien va a tocar la puerta y cuando yo abro la puerta me van a extender la cajeta del Kentucky. Y yo voy a agarrar esa cajeta y yo voy a decir: gloria a Dios, aleluya. Y yo le dije: bueno, según tu fe será hecho. Amados hermanos, mi hermana Dilsa llegó a la casa. Llegamos a la casa, tocó la puerta.
lo primero que extendió fue una cajeta de Kentucky. Si se lo van a dar, dáselo bien fuerte. Y ella agarró la cajeta y comenzó a glorificar al Señor, así como ella dijo que le iba a hacer gloria a Dios. Yo me quedé sorprendida, porque la verdad que yo no lo esperaba. Pero Dios sabe honrar la fe de los hijos. Pero hay que enseñarle a los hijos a confiar en Dios. No se lo dé todo así en bandeja de plata. Enséñales que ellos deben confiar en el Señor, a que ellos crezcan en fe. Dios estaba probando la fe de este pueblo. Y este pueblo, hermanos, era un pueblo que de continuo, como dicen las Escrituras, caían en la quejabanza. De continuo le daban la espalda al Señor, se olvidaban de las provisiones, de la gracia, del sustento, del amor de Dios, del poder de Dios. Se olvidaban de ello y cogieron y arremetieron contra el líder, contra Moisés, hasta el grado, amados hermanos, que dudaron que si Dios estaba en medio de ellos. Y eso es terrible, iglesia. Lo predicamos como una voz de alerta y de advertencia. Nunca permitamos que nuestra fe desmaye. Nunca dudemos de que Dios está en medio de nosotros. Quiero decirte lo que dice las Escrituras. Dice el Señor, donde haya 2 o 3. Yo quiero que como 3 hermanos pasen aquí adelante, rapidito. De los que están aquí cerquita, 3 hermanos. Donde haya 2 o 3, así, amén. Aquí hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Si en esta casa solamente estuviese José, solamente estuviese Justino, solamente estuviese Yamilet, ¿eres tú? La gordita. Solamente estuviesen ellos, quiero decirles, el Señor también estaría aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aquí hay más de 3. Gracias, amados. Gracias, Yamile. Gracias, Justino. Gracias, José. Congregados en el nombre. Así que el Señor está aquí. No lo duden. Ellos estaban dudando que si Dios estaba, Jehová estará entre nosotros o no. Oh, my God. En ese ambiente de duda, en ese ambiente de trifulca, en ese ambiente donde el Espíritu de Dios no estaba por ahí en ningún lado, en ese ambiente de queja, hermanos, la palabra de Dios dice, cuando tú entres por los atrios de Jehová, tú no puedes entrar con queja. Escucha bien esto, que jamás se te olvide. ¿Cómo tú debes entrar? Con acciones de gracia, con alabanza. Allí están los servidores con una sonrisa, igual usted, por cortesía a Dios, por lo que Dios dice, por obediencia y por cortesía a aquel que le está sirviendo. No entre con queja. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entre con alabanza, con acciones de gracia. Tuviste una situación en la casa, tuviste una situación en el camino, tuviste una situación con el auto. A veces el auto se flatean las llantas o se acabó la gasolina. Cualquier situación, o te dieron un besito, de esos besitos cariñositos, pero tú por eso, tú no vas a llegar a la casa de Dios con ese espíritu, como dicen, enojado, amargado, entristecido. Aún ni aunque haya tristeza, hermano, cuando usted llega a la casa de Dios, fuera la tristeza, fuera el problema, fuera la ira, fuera la aflicción, fuera la amargura. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Recuerde, amado, el entusiasmo, tómelo. ¿Cuál es el entusiasmo? El significado viene de entos. Y entos, siempre se le ha dicho, es Dios en ti. Y cuando Dios está en ti, hay entusiasmo, no importa lo que tú estés atravesando. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. En ese ambiente Dios se mueve. Aleluya.
Aleluya. Entonces el Señor está observando y está mirando. Mira cómo entró. El diablo le quiso robar mi gozo. El diablo le quiso robar la perspectiva. El diablo quiso robarle la armonía. Pero mira mi hijo, mira mi hija. No, mira lo que el diablo le hizo. Pero ella no hizo caso, él no hizo caso. Él hizo caso omiso. Dios te va a bendecir. Bendito sea Dios. Dios se va a glorificar. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu obediencia. Porque aunque tú no tengas ganas, por lo menos por obediencia, por el principio de obediencia, debes hacerlo. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados aquellos que no tienen que entender para obedecer. Si tú tienes que entender para obedecer, Dios no te va a dar entendimiento. Pero si tú obedeces, aunque tú no entiendas por el principio de la obediencia, a esos el Señor les hace conocer su pacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no tengo que entender para obedecer. Yo simplemente, si Dios lo dice, así es, yo voy a obedecer. Entonces Dios le da entendimiento. Hay una hermana, ella no es de nuestra denominación, pero ustedes saben que nosotros trabajamos con todos y estamos orando, intercediendo por Colombia y más para manifestar lo que Dios ha puesto. Ella es una hermana sencilla. Ella es una hermana humilde. Y siempre la invito. Y me dice, hermana, yo me siento honrada. Usted sabe por qué siempre la invito. Ella no tiene un título. Ella es una sierva. Así como fue María. María, nosotros los evangélicos y los católicos cometemos error. Los católicos cometen el error de adorarla. Ella no es para adorarla, ella es para imitar su fe. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros cometemos el error de no predicar de María. Pero qué cosa tan genuina su fe. Débora era profetisa. Amén. Y la Biblia habla de grandes mujeres, Jocabed, la madre de Moisés. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios va donde María, ella dijo, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Aunque ella no entendía, pero ella dijo, hágase conmigo, con tu sierva, conforme a tu voluntad. Hermanos, no necesitamos un título, no necesitamos grandes experiencias. Solo como María, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Necesitamos un espíritu humilde. Necesitamos del espíritu. Era María, en María dicen, llena eres de gracia. Usted sabe lo que significa la palabra gracia. La palabra gracia significa la influencia divina en tu espíritu, en tu corazón. Hay una influencia divina. Aleluya. Ella era llena de gracia. La iglesia tiene que ser gracia, tiene que tener una influencia divina. ¿Cuántos pueden alabar a Dios para obedecer a Dios aunque usted no entienda? No hay que tener títulos. No hay que tener grandes entendimientos. Hay que simplemente ser sencillo, amar a Dios y tener espíritu de Dios, gracia de Dios, para obedecer al Señor. Y mire, María obedeció al Señor. Y aunque hubieron mujeres que impactaron, no hubo otra igual a ella que diera el impacto de los impactos. Al dar a luz, al traer a esta tierra al Salvador de la humanidad, al príncipe de paz, al que iba a pagar el precio. Bendito sea Dios por nuestra salvación. La sierva no fue la gran mujer. He aquí tu sierva. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos en la iglesia del Señor dicen? He aquí tu sierva, he aquí tu siervo. Antes, amados hermanos, de ser lo que podamos ser, nunca dejemos de ser siervos. Nunca dejes de ser siervo de Dios. En medio de este ambiente, amados hermanos, que nosotros vemos aquí en Éxodo 17 del 1 hasta el 7. Un ambiente de trifulca, un ambiente de queja, un ambiente de vamos a apedrear a Moisés, vamos a matarlo porque Él nos trajo para acá para hacernos morir en este desierto.
Entonces, en ese ambiente, iglesia, donde no hay espíritu, estamos hablando de la llenura del espíritu, donde no hay espíritu, la carne es la que florece. Donde no hay espíritu hay puertas abiertas para que el enemigo entre. Por eso que cada uno de nosotros debe tener un compromiso con el Señor. Voy a cerrar puertas. Voy a entrar por esas puertas con alabanza, con acción de gracia. Voy a someterme al Señor. Aunque yo no entienda por qué, bendito sea Dios, no hay agua. Estamos muriendo de sed, pero Dios sabe qué es lo que hace, porque Él tiene poder. Acordémonos, el padre de familia, la madre, aleluya, cuando estén en casa, acuérdenle lo que Dios hizo. ¿Por qué no le acordaron a sus hijos? Aleluya, no vamos a pensar que no vamos a morir de sed. Sabemos que en el momento propicio algo Dios va a hacer, porque Él tiene poder, tuvo poder, aleluya, para dividir las aguas. ¿Cómo no va a tener poder para traernos agua? Nunca te dejes amedrentar por lo que estás viviendo, por lo que estás viendo, por lo que estás experimentando, por lo que estás sintiendo. Nosotros no somos, bendito sea Dios, los que andamos por sentimientos, sino que andamos por fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Camina, iglesia, por fe. Camina, iglesia, por el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, en esos ambientes el enemigo tiene lugar. Allí dice la palabra de Dios, entonces en el verso 8, entonces vino Amalek y le declaró guerra a Israel en Refidim. Peleó contra Israel en Refidim. Entonces Moisés, el gran caudillo, Moisés, el gran influencer, como dicen ahora, es una nueva profesión. El liderazgo es influencia. Bendito sea Dios. Y Moisés no se preocupó. Él dijo, hay algo que hacer y vamos a hacer algo. Moisés sabía que había poder en la oración. Moisés sabía que él tenía que elevarse. Bendito sea Dios, aleluya. Y Moisés se elevó. La palabra de Dios dice que él fue a la cumbre del collado. El collado es la parte más alta. La cumbre es lo más bajo. Entre dos montañas, entre dos picos, hay una cumbre. Ahí él estaba, en la cumbre del collado. Yo voy a la cumbre del collado. Y llama a Josué, porque sabía que Josué no se dejaba amedrentar ni por lo que veía. Recuerde que cuando él fue, aleluya, a reconocer la tierra, vio gigantes, pero dice, en nosotros hay un espíritu superior, hay un mejor espíritu, hay un espíritu poderoso, hay un espíritu mucho más grande. Ellos pueden ser más grandes que nosotros en tamaño, pero nosotros somos más grandes que ellos en espíritu, y en espíritu de Dios que vence todo. No te dejes llevar de tu apariencia. Ah, no, porque yo soy chiquitito. Ah, no, porque yo soy flaquito, porque yo no tengo fuerza. ¿Quién derrotó a Goliat? ¿Un gigante igual que Goliat? Tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Y con la primera piedra le dio. Y allá cayó el gigante, cual grande es él. Amada iglesia, Dios no necesita tus fuerzas, Dios no necesita tu gran estatura, Dios no necesita tu vigor. Él necesita que tú seas lleno del vigor espiritual. Él necesita que tú seas un gigante espiritual, que tú le creas a Él. Y Moisés sabía, y Moisés se fue, aleluya, a la cumbre del collado. Amalek quiere prevalecer, la carne quiere prevalecer. La iglesia que Dios necesita es una iglesia llena del Espíritu, una iglesia que está en la cumbre del collado, una iglesia que está en lo más alto, bendito sea Dios, orando, intercediendo, una iglesia que se eleve ante las circunstancias. Hay coronavirus, hay desempleo. Estaba escuchando en las noticias que la caja del Seguro Social, por causa de la pandemia, ha dejado de percibir el 40% de sus ingresos, pero el pueblo que conoce a su Dios no teme a eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a traer respiro y Dios va a traer liberación. No importa lo que esté aconteciendo, no importa lo que se avecine,
Dios tiene respuesta para un pueblo que sabe aclamarle. Tenía que elevar un clamor el sábado pasado y buscaba versículos de clamor para alimentar mi fe cuando yo estuviese clamando. Y yo encontré un versículo que yo tengo que haberlo leído, pero no le había prestado atención. Y me encantó ese versículo que dice que en Jesús hay riquezas para los que le invocan. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Hermano, cuando tú te postres delante de Dios, cuando tú invoques el nombre de Jesús, aleluya, no le invoques al vacío. Tienes que ver las riquezas que hay en Él para compartirlas con los que invocan su nombre. Hay riquezas, Él tiene riquezas para responder a aquellos que le invocan y que le invocan de veras. Aleluya, bendito sea Dios, amado hermano. Aquí hay una gran enseñanza para la iglesia que Dios necesita. Una iglesia que le crea a Dios, una iglesia que es llena del Espíritu, una iglesia que se levanta a orar, a interceder, una iglesia que no mengua, aleluya, en la oración y en la intercesión, una iglesia que no se atreve a hacer nada sin oración, una iglesia que tiene celo de no ofrecerle a Jehová un fuego extraño. ¿Y cuál es el fuego extraño? Hacer lo que Dios no te ha mandado a hacer. Y quiero decirte, Dios no te va a responsabilizar por aquella asignación que Él no te ha dado. Dios te va a responsabilizar por lo que Él te ha dado, por lo que Él te ha asignado, por el don, por el talento, por el ministerio, aleluya, que Él te ha dado. Bendito sea Dios. Amados hermanos, aleluya. Y la palabra de Dios dice que Moisés estaba allí y Josué estaba obedeciendo allá en el valle, peleando con aquellos que Él escogió, aquellos valientes. Pero usted sabe lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que mientras que Moisés levantaba sus manos, ¿cuántos tienen sus manos levantadas a Él? El tener las manos levantadas es mantener la esperanza. El tener las manos levantadas es estar delante de su presencia, es estar orando, es estar esperando de Él. No estás esperando del gobierno, no estás esperando del bono solidario. Espera en Jehová. Y Moisés, mientras que tenía sus manos, se levantaba. Usted sabe qué sucedía en el valle de la guerra, de la batalla de Israel contra Amalek. Dice que Israel prevalecía. La iglesia no puede bajar el nivel espiritual. La iglesia no puede bajar el nivel de comunión. Usted no puede hacerlo. Bendito sea Dios. Convocamos de cuando en cuando a vigilia, porque estamos en este tiempo y que había también toque de queda. Pero usted puede hacer las vigilias en su casa. No podemos congregarnos tanto como antes, pero usted lo puede hacer. Haga sus ayunos en las casas. No deje de hacer su ayuno una vez a la semana, por lo menos una vez en la semana, pero mantenga esa llenura. Es necesario correr a mantener esa llenura y que esos niveles no bajen, porque cuando los niveles bajan, dice que cuando Moisés bajaba las manos, usted sabe qué sucedía. Amalek prevalecía. Usted quiere que Amalek, usted quiere que la carne, usted quiere que los espíritus inmundos prevalezcan. Dios necesita una iglesia que prevalezca con las manos arriba. Aleluya. Una iglesia estratégica, porque Moisés es humano, era humano. Y Moisés se cansó. Y ellos, Aarón y Josué fueron estratégicos. Y dice que ellos buscaron unas piedras, registra la palabra del Señor, y colocaron los brazos de Moisés. Aarón y Hur estaban allí, las pusieron, amén, esa piedra debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, ¿qué hicieron? Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando usted vea a sus líderes, hay líderes aquí, oficiales, hay mentores, hay un apóstol. Cuando usted vea cansado, no se ponga a criticar, porque la crítica lo que hace es alimentar a la ley. Levante las manos de aquel que usted ve que ha estado orando, ha estado peleando, ha estado intercediendo, pero se siente cansado como humanos que somos. Aleluya. Busca una estrategia para que la persona repose. Y dice, mientras que tú reposas, nosotros te vamos a sostener los brazos. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay una autoridad especial sobre cada uno de ellos hay una autoridad.
El Señor le dijo, más adelante usted puede ver, el Señor le dijo a María y Aarón, que eran los hermanos de Moisés. Los hermanos de Moisés, el siervo escogido por Dios, preparado por Dios, porque su madre creyó en lo hermoso, y la palabra hermoso allí no está revelando una hermosura solamente física. Dice que esa palabra ahí en el diccionario Strong de hebreo a español y de español y del griego al español, en el Antiguo Testamento el hebreo, en el Nuevo Testamento el griego, ahí dice hermoso. Tiene una gama de adjetivos, de sustantivos que representa vigoroso, con propósito, que lleva esperanza. O sea, ella vio todas las virtudes que había en Moisés. Y ella dijo, este niño no se puede perder. Y ustedes conocen la historia, cómo calafateó esa arquilla donde lo puso, porque había un decreto, bendito sea Dios, de muerte sobre los varones de las mujeres egipcias, porque eran un pueblo que se estaba levantando con mucho poder. Pero ¿a qué quiero llegar, amados hermanos? Moisés era un niño con propósito. Moisés era especial. Moisés era escogido. Todo lo que Dios escoge, todo lo que Dios elige para presidirte, para dirigirte, Dios ha dotado una gracia especial sobre ellos, y usted debe honrar. Usted sabe por qué usted debe honrar, por muchas razones. Una de las razones es porque usted está reconociendo la autoridad de Dios. No hay autoridad si Dios no la ha establecido. Pero otra razón, amados hermanos, es porque todo lo que tú reconoces, tú lo traes hacia ti, y tú vas a crecer, y tú vas a crecer, amado. Y ahí nosotros estamos viendo, amén, a Moisés el escogido, el elegido. Más adelante, él se casa con una mujer negra, cusita, de Cus. Y María y Aarón criticaron a Moisés. ¿Y usted sabe qué pasó? Se volvieron leprosos. María se volvió leprosa. Y usted sabe lo que el Señor le dijo a ellos. Miren, vengan acá. Yo puedo hablar con muchos profetas, con muchos siervos, pero cuando yo hablo con este siervo, yo hablo con él cara a cara. Hay un propósito especial. Y cuando usted vea eso, hermanos, lo que Dios ha escogido, no le tire piedra a lo que Dios ha escogido. No maltrate a lo que Dios ha escogido con su crítica, como ese pueblo que estaba criticando a Moisés. No haga leña del árbol caído, porque no está colaborando con los propósitos de Dios. Usted sabe, el Señor le dijo, yo con él hablo cara a cara. Y le dice a Aarón, Señor, mira que está leprosa María, Señor, ¿qué vamos a hacer? Perdona, ten misericordia. Y Moisés también intercedió, lloró. Era su hermana. Era su hermana. Y el Señor le dijo, está bien, pero de todas maneras tiene que pasar su vergüenza, tiene que estar fuera del campamento. La disciplina, ¿cuántos dicen que es necesario? Es necesario. Pero es necesario la llenura para que nosotros no caigamos en eso. Para que nosotros no seamos instrumentos del enemigo para estorbar los propósitos de Dios. Moisés se cansaba y estos hombres lo acomodaron y cogieron su mano, uno de un lado y otro de otro lado. ¡Qué cuadro más lindo! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy poco. Pero mire y contemple el cuadro, es lindo cuando nos apoyamos unos a otros. Es lindo cuando levantamos las manos, especialmente del líder. Es lindo. Si el líder está bien, usted también va a estar bien. Usted también estará bien. Aleluya. Amados, usted estará también bien. Ahí está. Mientras que Moisés tenía su mano arriba, ¿quién prevalecía? ¿Y quién era Israel? ¿El pueblo de quién?
de Dios. Entonces, ¿quién prevalecía? El reino de Dios. Tú tienes que ver bien, amado, de qué reino tú eres. Tú tienes que analizar bien, porque si no, puedes estar colaborando con el reino de las tinieblas sin que te des cuenta. Ellos nos dijeron, Moisés, vaya a su casa a descansar, nosotros vamos a estar intercediendo, porque ellos sabían que había ya el Señor le había hablado. ¿Cuántos dicen amén? Había una unción especial. Hay procesos, ya Moisés había pasado el proceso. Hay precios, ya Moisés había pagado el precio. Hay elecciones, él era el elegido. Bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos hacían esto, entonces había firmeza en las manos de Moisés hasta que se puso el sol. En otras palabras, amados hermanos, usted apoyen y nosotros interceda, todo el pueblo intercediendo hasta que se ponga el sol, hasta que dure el día, hasta que se alcance el propósito, hasta que lleguemos al destino profético, hasta que alcancemos el objetivo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no decaigas, no desmayes. Las manos caídas se levantan en el pueblo de Dios. Las manos caídas se levantan en el pueblo de Dios. Las manos caídas se levantan. En el nombre de Jesús, una iglesia llamada a conquistar, una iglesia llamada a guerrear, una iglesia llamada a modelar espíritu de poder. Espíritu de poder. Hay que ser sobrios. La palabra de Dios lo dice claramente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Usted sabe lo que significa la palabra diablo. La palabra diablo significa acusador. Hay quien está, el diablo está buscando a ver cómo te acusa. Sea sobrio. Moisés fue sobrio al decidir, voy a ir a la cumbre del collado. Eso es sobriedad. Cuando usted dice, hoy yo voy a ayunar, eso es sobriedad, eso es sabiduría, eso es sensatez, eso es estar equilibrado, eso es estar centrado, eso es estar calificando adecuadamente. Bendito sea Dios. Porque vuestro adversario, el diablo, el acusador, el que está buscando la manera de cómo acusar al pueblo de Dios, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando el león ruge es porque tiene hambre. Cuando el león ruge es porque está marcando territorio. Cuando el león ruge es porque está, bendito sea Dios, apercibido de que hay extraños, de que hay enemigos. Cuando el león ruge también es porque está buscando pareja. ¿Y cuántos dicen yo no soy pareja de león? ¿Cuántos dicen amén? Del diablo, yo soy pareja de león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? También ruge cuando quiere comunicarse con el resto. El sonido del león, el rugido del león, llega a 8 kilómetros de distancia. Escucha bien esto para que usted sea sobrio, porque el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. ¿Y cuántos dicen a mí no me va a alcanzar? El león tiene un olfato 5 veces más desarrollado que el humano. El león escucha a su presa a más de 1.5 metros de distancia. No es el más peligroso de la selva, el más peligroso es el hipopótamo. Pero el león ruge para intimidar a su presa. Pero usted sabe, amados, cuando el león marca territorio es porque, y se da cuenta, es porque la presa fue a su territorio. Hermano, no vayas al territorio del diablo. ¿Cuántos dicen amén? No te metas en el territorio del diablo. Y nosotros estamos viendo de una forma natural las fortalezas del león. Y si tú estás viendo la fortaleza del león en una forma natural, igual es paralelo con lo espiritual. Y nosotros, carne y sangre,
no puede vencer espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu. Necesitamos la asistencia del Espíritu. El león tiene una tremenda visión, un tremendo olfato. ¿Ah? Tiene un rugido fuerte. Pero el Espíritu de Dios es superior. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos. Él tiene esa ventaja en lo natural contra el humano, pero el humano en Cristo Jesús tiene mayor ventaja porque tenemos el Espíritu de Dios que ve, aleluya, mucho más allá, no solamente de a distancia, sino que de días antes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Antes que sucedan las cosas, el Espíritu Santo de Dios comienza a prepararte, comienza a llamarte a la cumbre del collado, comienza a decirte, bendito sea Dios, ora, aleluya, hay un llamado a la presencia. Y cuando el Espíritu Santo de Dios te llama a ese lugar de la presencia y tú solamente quieres estar orando, vaya allí porque hay una preparación, porque hay guerra que viene, pero cuando tú estás preparado tú vas a vencer. Hay gente que no vence porque no se prepararon, porque no tomaron la armadura, porque no había espíritu, no había oído espiritual para escuchar la advertencia del Espíritu. Hay que tener oído espiritual. El Señor me decía, hay una generación que tiene una sordera espiritual. No tenga sordera espiritual, se está predicando la palabra y usted está pensando quién sabe en qué. En el nombre de Jesús toma sobriedad, en el nombre de Jesús toma sensatez, toma sabiduría, echa fuera la simpleza. Y lo que el Señor te está diciendo, préstale atención, porque Dios necesita un pueblo vencedor. Dios no necesita un pueblo que se le derrote fácilmente. Hay cristianos que fácilmente caen, fácilmente son presas fácil del enemigo. Con Espíritu de Dios no seremos presas fácil del enemigo. Al contrario, usted será duro de conquistar, duro de matar, inalcanzable. Usted sabe, hermanos, que en las cimas, escuche bien esto, los animales como serpientes, alimañas, no pueden llegar. ¿Usted sabía eso? No pueden llegar. El diablo no puede llegar a tocarte allá arriba. Usted sabe lo que el diablo hace estratégicamente. Él lo que hace es provoca algo para que tú te bajes. Para que tú bajes. Y entonces allí es donde te ataca. No permitas que haya ninguna situación que te baje de la cumbre del collado o que te baje de la cima. ¿Cuánto dicen amén? Que es el pico más alto. No. Que no te baje de esa cumbre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que no te baje de ese lugar celestial donde estamos sentados con Cristo Jesús. Que no permitas que ningún comentario, que ninguna acción, que ningún sentimiento, ninguna falta de perdón, ninguna escasez, ningún desempleo, ninguna adversidad ni enfermedad. Pablo decía, ¿quién me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nada te baje, iglesia, no permitas que nada te baje. El llamado de Dios es a ser llenos del Espíritu. Y allí se mantuvo, bendito sea Dios, Aarón y Hur, sosteniendo y hubo firmeza. La iglesia del Señor solamente puede mantenerse firme con la asistencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios, quiero decirte, y durante estos días que estábamos allá, ayunando y orando, quiero decirte, el Señor me mostraba, y con esto cierro, la importancia de la llenura, porque me decía, no hay nada en esta vida que esté vacío. Si el pueblo de Dios se vacía, no se va a quedar. Aquí estoy, como está, vacío. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra de Dios lo dice claramente, y la palabra de Dios dice, amados hermanos, que cuando el espíritu inmundo, dice en Mateo 12, en el capítulo 43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares desiertos y luego regresa a su casa de donde salió, amén, para ver cómo está esa casa. Si la encuentra vacía,
llama a 7. 7 nos habla de perfección, nos habla de plenitud. Llama a 7 peores que él. Y usted sabe que va a acontecer el estado postrero después de esto, de que usted se vació, porque usted se confió, porque usted se dejó llevar de ese lado. El Señor me bendijo el domingo pasado, salté, brinqué, me tocó, caí, pero usted no siguió llenándose. Hoy usted está vacío y Dios te dice, los verbos en el griego son continuos. Cuando el Señor dice en Efesios 5:8, ser lleno del Espíritu, lo que quiere decirte literalmente, sigue siendo lleno del Espíritu. Una continuidad, no deje de ser lleno, sigue siendo lleno, sigue siendo lleno. Hoy tomaste, hoy comiste del Espíritu, bebiste de la palabra, bebiste de su presencia, de su adoración. Aleluya, mañana igual lo tienes que hacer, pasado igual. No te dejes llevar de la comida pasada. Usted desayuna, usted quiere almorzar. Usted almorzó, usted quiere cenar. ¿Cuántos dicen amén? Y entre comida usted quiere picar. Yo soy de la que me gusta picar. Pico aquí, pico allá. A usted también le gusta picar. Pique espíritu. Coma espíritu y pique espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Picar es sabroso, ¿verdad, hermana Yasica? Ella también le gusta. Come con más gusto. Picar es sabroso, pique del espíritu. A las 9 de la mañana, aunque sea 5 minutos, ahí tú estás picando. Y en esa picadera hay dulzura. ¿Cuántos dicen amén? Disfrute. Esto no es castigo, esto es delicia. Oiga, hermano, es una vida interesante ser lleno del espíritu. Interesantísimo. De pronto usted llama a un hermano, usted, yo oí su voz que me llama, usted me está pasando. Interesante, hermana Dania, ¿cómo es eso? Mire que me estaba pasando así, ¿a qué hora fue? Así, en tal hora, así, tenía. Interesante, ¿cuántos dicen? Interesante. Este camino no es para gente aburrida. Aburrida, como dice la gente. Aburrida. Pero la gente dice aburrida. Este camino no es gente para aburrida. Este camino del reino de los cielos de gente interesante. Daniel fue interesante. Josué fue interesante. ¿Cuántos dicen amén? Detuvo el sol y detuvo la luna. ¿No es interesante eso? Moisés, interesante. Aleluya. No es interesante, El que lo calificaban de loco, mira el viejo loco haciendo una barca, de que viene un diluvio, jamás ha llovido. Interesantísimo, llovió, se anegó y toda esa generación desapareció. Su vida es interesante. Tamara, tu vida es interesante. Pilar, tu vida es interesante. Hermana Dania, Dios me mostró así. ¿Eso no es interesante? Es y no es. Interesante que el Espíritu te avise. Interesante que el Espíritu te guarde. Interesante que el Espíritu esté a tu lado y que te dice cuando tú te en juicio, tú no te preocupes, yo te voy a decir en el momento lo que tú has de decir. ¿Cuántos dicen interesante? Había una hermana de calle 6 hace años, la hermana Pascasia, tuvo que ir a un juicio. Interesante, una mujer que lavaba y planchaba. Dice, yo no necesito abogado a defender a su hijo. Y su abogado, yo tengo mi abogado. Interesante cuando esa mujer abrió su boca. Interesante. Dice, usted no necesita abogado, señora, de veras que usted lo tiene. Porque el Espíritu Santo es nuestro abogado. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si algo no le interesa saber su nombre, Jesús se llama. ¿Cuántos dicen amén? Los coritos de antes tenían mensaje. Tenían, como dice, swing feeling. Una amiga me llama. Ella es de aquí y de allá. Y ella, tú tienes que tomar una decisión. Oye, Dania, busca ahora mismo en Facebook. Están haciéndole un homenaje a una mujer cristiana.
tiene 85 años, se llama Julia Javier. Qué homenaje tan lindo. Y cuando yo puse, yo dije, déjame ver, qué homenaje. Pero el testimonio de ella es más lindo. 85 años, dice, yo tengo más swing que muchos jóvenes. Y ella, todos esos coritos que nosotros cantamos y los cantos de Marino, muchos de los cantos de Marino son de Julia Javier. Búsquenlo en Facebook, en Google. Búsquela, Julia Javier, dominicana, cantautora, y le hicieron un homenaje. Bendito sea Dios, dice, yo tengo más swing que muchos jóvenes. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios era más buscado en la iglesia del siglo pasado que en la iglesia de ahora. Por eso que tenemos que predicar espíritu, porque a la generación de estos tiempos le falta espíritu. Falta espíritu, falta espíritu. Hay que llenarse del espíritu. Hay que derrocar a Amalek. Y la palabra de Dios dice que Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Tú eres nuestra bandera. Y cuando hay una bandera es porque hay una conquista. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. En esta generación hay guerra contra Amalek, hay guerra contra la carne. Pero vamos a tener las manos levantadas en el nombre de Jesús. Vamos a confiar a Jehová y vamos a decirle, aleluya, voy por, aleluya, por el Espíritu y no por Amalek. Diga, por el Espíritu y no por Amalek. Por el Espíritu y no por Amalek. Por el Espíritu y no por Amalek. Por el Espíritu hasta la puesta del sol. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando alcancemos victoria. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengamos vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, si le place tenernos hasta el rato. ¿Hasta cuándo? Bendito sea Dios. Hasta cuando nosotros veamos, aleluya, que prevalece el Espíritu Santo de Dios. Dios no quiere una iglesia llena de carne. Dios quiere una iglesia espiritual. Una iglesia que vence, aleluya, una iglesia que no baja las manos, una iglesia que puede ver. ¿Por qué? Porque ve por el Espíritu, una iglesia que oye por el Espíritu, una iglesia que habla por el Espíritu, una iglesia que anda por el Espíritu. Cuando el Espíritu se detiene, esa iglesia se detiene. Cuando el Espíritu avanza, la iglesia avanza. Cuando el Espíritu toma la derecha, la iglesia toma la derecha. Cuando el Espíritu dice a la izquierda, ¿cuántos dicen amén? Y no dejes de ver como el pueblo de Israel, amado hermano, el Señor iba delante de ellos, aleluya. El arca de Jehová también en esa posición más adelante, va delante de ellos en el nombre de Jesús. Y el pueblo veía, bendito sea Dios, cuando el Señor avanzaba, aleluya, cuando el campamento acampaba, cuando la luz, aleluya, se detenía, aleluya. De día columna de nube, la nube se detenía, y de noche columna de fuego. Cuando se detenía era señal de acampar. Bendito sea Dios. Pero cuando María y Aarón hablaron contra Moisés, se detuvo el pueblo. Todo se paralizó. No queremos nada paralizado, diga, no quiero nada paralizado. Queremos que Israel y los propósitos de Dios avancen, porque hay una tierra prometida que conquistar, hay un propósito que conquistar, aleluya, hay un objetivo, hay una visión, hay un plan, aleluya, hay una victoria, hay un botín que ganar, aleluya, pero solo lo vamos a ganar si estamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo nos llenamos? Sencillo, oración, escudriñar las Escrituras, memoriza las Escrituras, obedece las Escrituras, ayuna para vencer algunas cosas que no has podido vencer, armonía. El hermano dio un mensaje en su testimonio: la fe sin obra es muerta, haga su obra
anime, apoye, extienda la mano, ore, interceda por su hermano. ¿Cuántos dicen amén? Gane almas para Cristo. Obre, la fe sin obras es muerta. Y de pronto usted va a escuchar la voz de Dios. Y de pronto usted va a tener una visión de Dios. Y de pronto usted va a tener un sentir que arde. Decía Jeremías, aleluya, el profeta llorón. Todo lo que yo digo, las profecías son malas. Ya yo no quiero profetizar más. Pero decía, la necesidad es impuesta. Hay un fuego que arde. Usted va a sentir un fuego que arde. Bendito sea Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios le está indicando, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no lo va a dejar tranquilo hasta cuando usted no obre la asignación que le ha mostrado. Es necesario llenarse del Espíritu de Dios. Es necesario ser una iglesia de poder. Es necesario ser una iglesia de avanzada. Es necesario ser una iglesia de obediencia. Una iglesia de armonía. Porque ¿por qué entró Amalek? ¿Y por qué, aleluya, peleó en Refidim contra Israel? Porque había queja. Porque había crítica, porque había duda. ¿Estará Dios en medio de nosotros? Donde están dos o tres en su nombre, allí está Dios. Que nunca se vaya de nosotros. Atienda este mensaje y tenga celo de que usted no apague el Espíritu, porque el Espíritu se apaga. No apaguéis el Espíritu. Amén. No menospreciéis la profecía. Sed llenos del Espíritu de Dios. Aleluya. Hay que correr a la llenura. Porque como les decía, amados, donde usted se vacía, ahí el diablo comienza a poner. Allí puso contienda. ¿Cuántos dicen amén? Allí puso duda. Allí cuando usted se vacía, nada queda vacío. Viene el diablo y comienza a poner y a poner. Y usted cree que está lleno del Espíritu porque usted habla en lengua, usted habla en lengua. Y usted está vacío. Así como le pasó, bendito sea Dios, a Sansón. Sansón no sabía que ya el Espíritu no estaba con él. Y entonces los derrotaron. Y sacaron los ojos a Sansón. Quedó sin fuerza. Cede el Espíritu de Dios. Cede el Espíritu de Dios. Entre por sus atrios con alabanza. Suba al altar con reverencia. Suba al altar lleno del Espíritu. Ore, ayune antes de subir al altar en el nombre de Jesús. Prepare su vida. No se confíe de que yo estoy aquí. No se confíe. Dios sabe bajar también. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe bajar. Dios sabe cenar su altar en el nombre de Jesús. Cede su vida, sea lleno del Espíritu de Dios, aleluya. Porque recuerde, nada queda vacío. Si tú no estás lleno de Dios, estás lleno del diablo, del acusador, que anda como león rugiente. Está viendo, viendo, a ver cómo está la casa. Yo salí de esa casa, yo era un promiscuo, yo era un ladrón, un mentiroso. Me echaron afuera, pero entonces ese espíritu de promiscuidad viene a ver, ¿cómo está la casa? Oiga, vengan que está vacía. Y entran y hace estrago. ¿Y qué le pasó al hermanito tal? ¿Y qué le pasó a este? ¿Y qué le pasó a la otra? ¿Y qué le pasó? Se vació. Y vino el espíritu inmundo y lo llenó. ¿De qué estás lleno tú en esta mañana? Si estás lleno del Espíritu, o estás lleno de lo inmundo, o el diablo te logró. En el nombre de Jesús, la exhortación de Dios, la iglesia que Dios necesita es una iglesia llena, diga llena, del Espíritu de Dios. ¿De qué estoy lleno? Incline su rostro. ¿De qué estoy lleno? Analice, medite, ¿de qué estoy lleno?